Storytelling, ex-TCP, mi primer día de entrenamiento en Qatar. Si alguien me hubiese dicho cómo realmente era el primer día de entrenamiento en Qatar, jamás lo habría creído. Como les mencioné en el video anterior acerca de mi viaje inicial y mi primer fin de semana en Qatar, el primer día de la semana es el domingo, por lo que al tercer día, después de haber aterrizado por la primera vez en Doha, Qatar, ahí estaba yo en mi primer día de entrenamiento para convertirme en TCP, tripulante de cabina de pasajeros, para la aerolínea más glamorosa y más notablemente visible del mundo. Desde muy temprano en la mañana teníamos hora de recogida en la residencia a eso de las 6 y tantos. Te puedes imaginar la mezcla de emociones y sentimientos que uno puede llegar a tener. Después de haber pasado tantos filtros previos a nuestra llegada al estado de Qatar, la entrevista inicial, el día de evaluaciones finales, luego la lista de exámenes médicos que completar, los formularios, fotografías, expedientes policiales y cuántos requerimientos se te pueden llegar a ocurrir. Y un poco más. Entonces, ya haber llegado hasta ese día era un logro muy grande. Ya nos sentíamos empoderados y con bastante orgullo del bueno el haber completado todos los filtros. Pensaba que lo que vendría sería más tolerable o manejable. Qué equivocado estaba. Todos los filtros previos eran pequeños detalles para irnos preparando para lo que continuaba una vez estando del otro lado. Y vaya preparación. Márcate conmigo en esta aventura que inicié hace más de 7 años. Específicamente al 2018, cuando decidí aceptar una oferta laboral que cambiaría mi historia como TCP, tripulante de cabina de pasajeros, viajando alrededor del mundo desde 2002. Soy Orlando, ex TCP, y hoy voy a revelarte cómo fue mi primer día de entrenamiento como TCP, tripulante de cabina de pasajeros en Qatar. Siempre haciendo de tu conocimiento mis experiencias vividas desde la perspectiva de un TCP, tripulante de cabina de pasajeros. Soy latino, originario de Panamá, y aunque ya tenía experiencia previa como TCP y por consiguiente había culminado satisfactoriamente el curso inicial de entrenamiento para poder realizar vuelos internacionales como tripulante de cabina de pasajeros. Hoy te cuento el por qué me sentía como si estuviera empezando el entrenamiento desde cero. Pero primero, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que puedas enterarte de primera mano cuando subimos aventuras y experiencias vividas en cada uno de mis viajes como TCP. Tripulante de cabina de pasajeros, en mis asignaciones y destinos alrededor del mundo, embarcándonos hacia una disciplina algo militarizada. Ahí estábamos en Doha, Qatar, listos y a tiempo esperando nuestra transportación para el centro de entrenamiento, el cual estaba programado a ser realizado en la sede principal de la aerolínea, que lleva el mismo nombre del estado de Qatar. Días previos, habíamos realizado nuestras investigaciones correspondientes acerca de la ubicación del lugar, tiempo aproximado que nos tomaría el llegar desde la residencia y otros datos relevantes en caso tal hubiera algún tema no previsto con la transportación. Para ese entonces, para conocer los datos de tu entrenamiento, fecha, hora, número del curso al que asistirías y demás datos relevantes. En cada acomodación en planta baja teníamos un tipo mural o tablero con todas las actualizaciones e informaciones relevantes, por lo que acostumbrábamos a mirar a diario cada uno de estos en donde estuvieran ubicados. Nos íbamos acostumbrando a estar revisando constantemente desde el primer día todo lo que la aerolínea consideraba importante que nosotros tuviéramos conocimiento, así también como algunos otros temas o detalles que visiblemente o expresamente no publican, pero todos sabíamos que debíamos cumplir, como el asunto del descanso mínimo obligatoria que debíamos guardar antes de cada vuelo y las otras reglas impuestas que se convirtieron en norma muy restrictiva a lo largo de los años, las cuales perjudicaron mucho la salud de cada uno de los TCP. Tripulantes de cabina de pasajeros que estuvo bajo este régimen militarizado. Pero ese no es el tema de este video. En alguna otra ocasión les contaré con mayores detalles cada uno de estos. Continuando con mi historia vivida acerca de mi primer día de entrenamiento para ser un TCP, tripulante de cabina de pasajeros para esta aerolínea, tuvimos nuestra inducción inicial con gran parte de la gerencia administrativa de todos los departamentos involucrados con nuestras operaciones. Conocimos un poco más acerca del cronograma de actividades estipulado para este entrenamiento, las fechas importantes, los días de mediciones de uniformes, más exámenes y pruebas médicas, metodología de enseñanza a utilizar en las clases, más reglas a observar durante nuestra estadía en las instalaciones de la empresa, incluyendo mientras estábamos en la residencia y cada detalle tan minucioso que pareciera. Madre mía, era demasiada información. Fue tan abrumador, pues habían tantas reglas, tantas restricciones, tantos puntos a considerar que llegué a sentirme confuso acerca de lo que realmente significaba.
la profesión tan bonita que yo había conocido desde la antigua aerolínea, la cual tuve la dicha de trabajar. Como mencioné en mi video anterior, para mí toda esta aventura representaba un reto, por lo que no desistí en ningún momento. Siempre con la mejor actitud y disposición de aprender, aunque en ocasiones pareciera que nada de lo que hacía parecía lo correcto. Tener tantas reglas y parámetros te deja así. Confundido, sin saber qué hacer, a dónde acudir o, lo que es más alarmante, a quién preguntarle. Mantente cómodamente sentado con tu cinturón de seguridad ajustado, que lo que te cuento a continuación fue lo que pasó después en mi primer día de entrenamiento para TCP. Tripulante de cabina de pasajeros. Mantente Qatar. Bloque número 1. Conociendo el instructor de vuelo, o mejor dicho, comandante de la tropa. Así fue mi entrenamiento. Conocimos a quién sería mi instructor de vuelo por el tiempo que nos duraba esa preparación, la cuales fueron alrededor de 5 semanas, en donde todos los días teníamos revisión de nuestra uniformidad, tanto por este instructor, así también como un oficial, encargado de revisar cada detalle de nuestro uniforme de entrenamiento. Antes de llegar al primer día de clases, dentro de los requisitos que te exige la aerolínea, está el que vayas preparado con un juego de vestir color negro, camisas lisas, manga larga blancas, corbatas color gris, zapatos de vestir negro, medias del mismo color sin diseños de un solo o único estilo, correas con las hebillas siguiendo algunas especificaciones y una maleta ejecutiva también color negro. Todo esto era costeado por el futuro aspirante a ser TCP. Tripulante de cabina de pasajeros. Todos cumplimos con estos requerimientos, pues llevados y movidos por la ilusión que nos daba el ser seleccionados por una aerolínea tan mundialmente reconocida y glamorosa, aceptamos estos prerequisitos que, si lo miramos con detenimientos, deberían ser suplidos por el nuevo empleador. Ahora que menciono esta palabra, empleador, ya éramos formalmente empleados por la aerolínea, pues esta previamente nos había hecho llegar los contratos de trabajo para que los firmásemos antes de llegar al estado de Qatar. Con mayor razón, los uniformes de blanco y negro, como los conocen en la empresa, debieron y deberían ser provistos por la aerolínea. En mi caso, mi instructor no le gustaba cómo lucía el cuello de mis camisas, por lo que me pedía que los planchara mejor, y en varias ocasiones me hicieron retirarme del salón para dirigirme a las oficinas de uniformidad y poder así planchar mejor mis camisas. No solo esto, también revisaban nuestras uñas, cortes de cabello, bigotes, reloj, correas, medias y zapatos. Esto era a diario. Por otro lado, el entrenamiento como tal era demasiado estresante. Te solicitaban que te aprendieras algunos temas y textos de memorias tal cual los habían preparado, porque según ellos era la mejor manera de hacer las cosas, pues al manejar tantas nacionalidades había que un estándar. Lo cual tiene algo de razón y lógica, pero no quiero entrar mucho en detalles de la lógica detrás de la administración, porque eso es tema de otro video y prometo que no quiero demorar en el video de hoy. Entonces ahí estaba yo, en mi primer día de entrenamiento para TCP, tripulante de cabina de pasajeros, en Qatar, sin tener la menor idea de todo el viaje de aprendizaje cultural, emocional y espiritual que tenía por delante aquel día. 26 de agosto de 2018, para ser más específicos. Imagínate lo difícil que pudo haber sido para mis otros compañeros que no tenían ninguna experiencia previa como TCP. Al menos tenía sobre mis hombros 6 años de haber volado para otra aerolínea de servicio completo en todo el continente americano. Aún así, me sentía como si todos esos años no servían de mucho, pues, estando ahí, en ese primer día de entrenamiento para TCP en Qatar, tuve que desaprender mucho para volver a aprender y tomar en cuenta otro factor a resaltar: el idioma inglés. Aún así. Bloque número 2. Un idioma con más de 100 acentos diferentes. Así es, el idioma oficial de la aerolínea es el inglés, por lo que el idioma obligatorio en el que nos comunicamos es el inglés. Sin embargo, al ser tantas nacionalidades en cada uno de los salones de entrenamientos y de los instructores de vuelo, se te hace bastante difícil lograr acostumbrar tu oído a este cambio tan brusco y diverso. Tengo que admitir que mis primeros días, diría yo meses, batallé con esto, pues en ocasiones no lograba entender bien a algunas personas cuando se dirigían hacia mí con alguna instrucción o comentario, pero como el sentido común y mi instinto de supervivencia es mayor. Aquí estamos 7 años después contándoles esta experiencia como una prueba superada y aprobada. Así es que, si hoy estás empezando tu aventura de vida en algún otro país distinto al de tu país de nacimiento, tranquilo, ya te acostumbrarás. Tómatelo con calma ahí. Un día a la vez. La paciencia y la constancia será tu mayor fortaleza a desarrollar. Mi instructor era asiático y, para ser honestos, los latinos éramos muy pocos. Yo tuve la gran dicha de estar con otro panameño en mi salón de clases, el cual era mi vecino de apartamentos en el complejo residencial y llegó a ser luego mi compañero de piso, un par de meses después. Algo que se me estaba pasando mencionarles: este mismo día nos informaron además del horario que tendríamos asignado para nuestra programación regular de entrenamiento.
Es decir, el día de la inducción inicial y el día posterior teníamos que presentarnos muy temprano de mañana para las reuniones generales con el personal administrativo, información general de la empresa, beneficios, lo que tenías permitido y no de hacer, el periodo de asignación de vacaciones, los boletos permitidos al mes y o al año. Inclusión de tus beneficiarios, amigos, procesos para renovación de documentos, exámenes de evaluaciones anuales, pruebas médicas y otros cursos o entrenamiento. Muchas dinámicas, mucho que aprender y conocer de este nuevo mundo que se me iba revelando de a poquitos. Y allí me encontraba yo como el cerebro de todo niño pequeño, como una esponja tratando de absorber todo lo necesario para que mi camino en esta nueva aerolínea fuera lo más placentero y llevadero posible. Tenía compañeros de la India, Serbia, Sudáfrica, Malasia, Costa Rica, Países Bajos, Eslovenia, Italia y Panamá, si mal no recuerdo. Las reuniones generales de las Naciones Unidas era un detalle al lado de nosotros. 20 de nosotros dando lo mejor para avanzar esta carrera de resistencia. Algo que le incomodaba a nuestro instructor, como también a cualquier otra persona de la administración que venía de visita o pasara a compartir alguna información con nosotros, era que al momento de ellos darnos datos para recordar que nosotros iniciaremos a escribir de inmediato, lo consideraban una falta de respeto. Recuerdo escuchar muchos sermones respecto a eso. Según la administración, deberíamos escuchar primero y luego nos darían tiempo para anotar lo que deberíamos recordar. Es decir, te vamos a decir lo que debes recordar, pues nosotros te diremos lo que es importante. Y así fui viendo día tras día su metodología de enseñanza, la cual, más que enseñar, transmitía temor. La cultura del temor era lo que primaba en esos días de entrenamiento y así fue hasta muchos años después. Hoy ya no estoy laborando para la misma, por lo que puedo ver todo desde otra perspectiva, pero cuando estás dentro de ese ambiente, no logras ver todo con claridad. La gran mayoría de todos los que estábamos iniciando este curso para ser TCP, tripulantes de cabina de pasajeros, en Doha, no teníamos el idioma inglés como idioma de lengua materna, lo cual lo hacía mucho más interesante. Todos desarrollamos nuestro instinto de supervivencia y capacidad para interpretar a los humos. El choque cultural en ocasiones se sentía cuando teníamos nuestros recesos o periodos de descansos en la cafetería. Hablando de cafetería, no se nos tenía permitido, además, hablar con las personas que ya tenían uniforme de tripulantes, pues había una división muy marcada de antigüedad y respeto que según la administración había que ganarse. Como tampoco estaba permitido que los hombres y las mujeres de nuevo ingreso se hablaran entre sí estando dentro de la torre ni en las áreas de uso común, según nos comentaban que la medida era para evitar distracciones y pudiéramos rendir mejor en nuestras pruebas. Y así puedo ir nombrando cuanta regla e imposición ridícula que nos hicieron aceptar como normal durante nuestro periodo de entrenamiento, pero el video del día de hoy es para que tenga un pantallazo de cómo fue mi primer día de entrenamiento para formarme como TCP. Tripulante de cabina de pasajeros. Desconozco si aún siguen teniendo la misma metodología de enseñanzas y normas absurdas, pero recuerda que lo que hoy te cuento son solo experiencias vividas por mí desde mi perspectiva como TCP en cada uno de mis viajes alrededor del mundo. Bloque número 3. El jet lag y mis horarios de estudio. Para los que no conocen el término jet lag, lo explicaré de la manera más sencilla posible. El mundo está dividido en varios usos horarios, los cuales aumentan o disminuyen a medida que te vas alejando del punto o latitud cero de la Tierra. Habiendo dicho esto, yo, siendo originario de un país cuyo uso horario es -5 y mudándome de residencia para un país con uso horario de +3, el periodo de adaptación a esta nueva zona fue bastante complejo y difícil para mí. Pues al tercer día de haber llegado, ya tenía asignación de mi primer día de entrenamiento para ser formado como TCP en Qatar, el cual fue realizado en horas de la mañana. Es decir, un choque durísimo, pues mi cerebro no terminaba de acoplarse. Según estudios científicos, por cada hora que cruzas de usos horarios, necesitas un día para recuperar. Yo había cruzado 8 horas, es decir, necesitaba 8 días para empezar a aclimatarse. ¿Y qué creen? ¿Qué? En el mundo real, son muy pocas las aerolíneas que siguen estos estudios o realizan investigaciones para intentar ayudar la productividad y bienestar de sus operaciones de manera integral. ¿Cómo me hubiera gustado saber toda esta información que hoy les comparto antes de haber realizado vuelos transatlánticos para esta aerolínea? Y mejor aún, ¿cómo me gustaría que esta información llegue a más tripulantes para que puedan conocer en detalle y a profundidad la importancia del descanso después de cada una de sus asignaciones de vuelo? Entonces, al tercer día, estaba ahí, en aquellos 2 días de reuniones para luego cambiar mi horario por segunda ocasión, pues el horario de mi entrenamiento era turno vespertino. Salvo unas que otras ocasiones, nos tocaba despertar mucho más temprano cuando teníamos algún examen médico o algún requerimiento de la empresa para la medida de nuestros futuros uniformes, entrega de equipaje y otras formalidades. Aerolínea. Otro factor que debo también mencionar es que cada final de un capítulo del manual operativo que nos proporcionaban, teníamos exámenes para medir nuestra asimilación de todo el material y la calificación mínima era muy alta además. ¿Y cómo olvidarme de los resúmenes diarios que hacíamos antes de iniciar la jornada?
Te digo que en mi vida había tomado un entrenamiento tan extenso, complejo y tan estresante como el de mi formación para TCP, tripulante de cabina de pasajeros en Qatar. Y te lo digo yo, que mi grado más alto hasta el momento es de nivel de maestría. Hice una licenciatura, diplomado, otros cursos de idiomas, inglés, portugués, mandarín, árabe, y ninguno fue tan agotador como este. ¿A qué horas estudias? Me despertaba muy temprano de mañana cada día. Tenía horario programado de clases desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, en un horario semanal de domingo a viernes. Y el único día libre que tenía no era precisamente para descansar. Era para hacer todas las diligencias que no pudiste durante la semana, estudiar e intentar descansar a lo último antes de que volvieras a tener el obligatorio descanso mínimo que mencioné anteriormente. Como has podido darte cuenta, ese entrenamiento inicial para TCP, tripulante de cabina de pasajeros, en Qatar no es un paseo o un lugar donde vas a disfrutar cada día. No. Lamento desilusionarte, futuro aspirante a TCP para esta aerolínea. Solo quiero con este video darte todas las herramientas para que sepas qué es lo que puede recibirte a tu llegada. Espero que con el paso del tiempo las reglas hayan cambiado y mejorado para los de nuevo ingreso. Igual me llevo la satisfacción de que vencimos, hoy puedo decir que fue un reto superado y como resultado. Sobreviví dicho régimen por casi 7 años. Y digo sobreviví pues en mi video de Storytelling ex TCP relata su increíble historia de Panamá a Qatar. Te cuento todo lo que atravesé en mi último año laboral como TCP para Qatar. Míratelo hasta el final y aprende de mi experiencia real contada por mí. Espera aún, no te vayas, que he reservado esto que voy a contarte a continuación para aquellos que lleguen hasta aquí. Gracias por mirar mi video, significa mucho para mí y para los miles de TCP. Tripulantes de cabina de pasajeros que no tienen voz y quienes por razones varias no se atreven a levantar su voz y contar todas las irregularidades que han atravesado en su travesía como TCP para aerolíneas como esta. Bloque 4. ¿Cuántas restricciones para una profesión tan libre? Si me pongo a enumerar todas las restricciones que para la época teníamos, de seguro que no me creería. Era tan difícil además recordarlas todas, pues eran demasiadas. Recuerdo que cada vez que tenía que tomar una decisión acerca de algo, pensaba muchas veces, incluso hasta dudaba en llamar al departamento de bienestar, porque lo primero que te decían es ¿qué dice el procedimiento? Como también te devolvían la pregunta de una manera muy sutil, haciéndote sentir que no deberías estar preguntando algo que se supone deberías saber. Para la administración, en ese entonces, no había excusas. Tú deberías saber, pero lo irónico de todo es que te decían, cualquier duda, pregunta que tengas, acércate. Estamos aquí para ayudarte. ¡Qué gran ilusión! Te menciono algunas. Teníamos una hora fija, la cual no podíamos ni estar fuera o dormir fuera de nuestra residencia. Como nuevo ingreso después de las 10 p.m. y como TCP, tripulante de cabina de pasajeros, después de las 4 a.m., incluyendo tus días libres. Si estabas en Doha, tenía que puntualmente respetar estos horarios como normas y reglas de vida. Hubieron muchas personas que tuvieron consecuencias serias por quebrantar estas normas impuestas por la administración. Hora mínima de descanso antes de los vuelos y asignaciones especiales, 12 horas, incluyendo tus días libres. Es decir, si tenías día libre pero el siguiente día tenías una asignación programada, tenías que cumplir esta regla. Uy, se me olvidaba el celular, estaba prohibido. En uniforme de blanco y negro, en uniforme oficial de TCP, no podíamos utilizarlo visiblemente en las instalaciones de la empresa. Estaba prohibido. Hablemos del uniforme. Una vez recibías tu uniforme de TCP, tenías que respetarlo y darle el valor que se merecía, lo cual me parece bueno sin llegar a los extremos. Te enseñaban cómo doblar la chaqueta, cómo debía ser portada cuando te la removías, en qué mano portarla, dónde estaba permitido hacerlo y dónde no. También te enseñaban, pero a manera de norma, dónde puedes utilizar los lentes de sol y cuándo. No antes, no después. Cualquier cantidad de normas que alguien seguramente que no tenía como justificar su salario, se puso creativo y lo convirtieron en normas para muchos TCP de todas las nacionalidades que ellos conocen. Recuerdo además las clases con los oficiales de uniformidad. Vuelvo y digo, no es malo tener estándares y patrones a seguir para mantener un orden, pero cuando te va a los extremos, como lo que podía percibir en esta aerolínea, los resultados eran notorios. Llegas a obedecer por temor a la consecuencia que puedes llegar a tener y no por respeto o admiración, lo cual al final del camino te desencantas y terminas retirándote porque sabes que esa vida no es para ti. El mundo de la aviación es mucho más bonito que todas las restricciones que una aerolínea pueda o trate de imponer a sus trabajadores. Y tú, cuéntame, ¿conocías alguna de las excentricidades, normas que te he comentado hasta el momento? ¿Tenías idea de todo lo que han tenido que atravesar muchos TCP mundialmente para poder asistirte en tus viajes por el mundo? Los TCP, tripulantes de cabina de pasajeros, no solo están en el avión para regalarte una sonrisa o un café caliente. Estamos a bordo velando por la seguridad. La seguridad del vuelo es lo más importante. En caso de una evacuación, somos nosotros los capacitados para lograr salvar la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible.
el entrenamiento que recibimos nos prepara para esto. Somos expertos en control de multitudes, manejo de incendio, operaciones irregulares, mercancías peligrosas, primeros auxilios y manejos de equipos de seguridad. Y aquí quiero hacer un alto para que puedas comprender un poco más el por qué digo que nuestro primer día de entrenamiento para TCP en Qatar no fue como lo esperaba, y si hubiera sabido antes todo lo que te estoy contando ahora, de seguro que no me hubiera embarcado en este viaje. Esta empresa ostenta tener la mayor variedad de flotas de aviones, lo cual es una desventaja para los TCP, pues al no tener una clasificación estructurada del personal, todos llegamos a operar la gran mayoría de esos aviones de la flota. En su momento no tenían, desconozco ahora que lo tengan, los mismos TCP de nuevo ingresos. Son los mismos realizando vuelos de largo alcance, transatlánticos en sus primeros días o meses de recién haber recibido sus alas. Y esto mismo con la variedad de flotas. Si bien es cierto, hay una división para flota básica y aviones más grandes, o está categorizada la planta de TCP Pro rango de antigüedad, entonces se convierte en un reto y un mayor desafío para todos. No terminas de acostumbrarte a un tipo de aeronave cuando ya estás operando otro equipo totalmente diferente, requiere mayor concentración y alerta situacional. Aparte del estrés que llevas todos los días antes de los vuelos, debido a las preguntas que te pueden hacer antes de cada vuelo cuando se realiza la reunión inicial con todos los TCP reportados para ese vuelo en específico. Pero descuida que ese es otro tema para otro video. Prometí que no haría muy largo este video, por lo que vamos a ir resumiendo, dándote la oportunidad que nos escribas en los comentarios acerca de qué tema te gustaría que hiciéramos un video en nuestra próxima serie de Storytelling. Ex TCP, tengo mucho que contarte, pero quiero hacerlo de manera ordenada y con todos los detalles para que vayas aprendiendo de mi experiencia como TCP. Ya luego queda de ti, si quieres aplicar a una de estas. Yo solo cumplo con proveerte de toda la información y ponerla a tu alcance. Bloque número 5. Llegada a mi residencia. Y fue así como tuve mi primer día de entrenamiento para formarme como TCP, tripulante de cabina de pasajeros en Qatar. Fue un día imborrable que vivirá por siempre en mi memoria como latino, panameño, habiendo tomado la decisión de embarcarme en una aventura de vida hace 7 años atrás, la cual me permitió conocer el mundo desde una perspectiva global y local. Recuerda que viajé alrededor del mundo como TCP, así también como pasajero. Estuve viviendo en Medio Oriente, específicamente en Qatar, donde el 80% de la población es extranjera. Entonces, para mí, este viaje de aprendizaje y de crecimiento aportó mucho valor a mi experiencia cultural profesional, que por siempre estaré agradecido a mi creador por presentarme esta oportunidad de oro. Me quedo con los buenos momentos vividos, con las experiencias compartidas por personas experimentadas en cada uno de mis viajes, con los desconocidos que se convirtieron en amigos y hasta hermanos. Me quedo con esos ángeles que Dios puso en mi camino a lo largo de mi trayectoria, quienes desinteresadamente me extendieron su brazo y mano amiga cuando más lo necesite. Regresé a la acomodación después de haber pasado unas cuantas horas en la sede principal de la aerolínea, habiendo conocido a gran parte de la gerencia, con más preguntas que respuestas y con una mezcla de emociones y sentimientos sobre la aventura de vida que apenas estaba comenzando a vivir. Tampoco tenía claro cómo lo iba a lograr. Decidí tomarme un día a la vez, ir aprendiendo y viendo los días cómo se fueron presentando. Así, sin darme cuenta, se pasaron las 8 semanas de entrenamiento, recibimos nuestras alas y estábamos listos para comenzar nuestras asignaciones de vuelo como TCP. Así se le llama cuando terminas un entrenamiento inicial en una aerolínea después de haber pasado tu formación para convertirte en TCP, tripulante de cabina de pasajeros, en esta ocasión desde Qatar. Esta era mi segunda ceremonia, la cual para mí representó muchísimo, pues esta vez el reto era mayor, siendo originario de un país muy pequeño y lejano como lo es Panamá. Representaba además crecimiento personal y profesional. Ahora estaba capacitado para operar aviones mucho más grandes. Era capaz de asistir emergencias médicas al grado de cualquier profesional de salud con conocimientos básicos y generales. Estaba viviendo el sueño hecho realidad de cualquier TCP del mundo. Sabía que todo el estrés había quedado atrás, al menos por un momento. Seguía equivocándome porque ahora venía otra etapa o nivel de estrés, el cual de seguro querrás saber el por qué lo digo, pero descuida que ese es tema para otro video. Y si te has dado cuenta, te he repetido esa frase muchas veces en el día de hoy. Espero que hayas tomado notas y que me escribas cuál de todas estas veces que lo dije es la que más te interesa para que hagamos un video de eso en particular y poder así resolver tus inquietudes. No sabes la emoción que tuve al recibir mi primer itinerario con mis asignaciones de vuelos mensuales. Recuerda que esta es una aerolínea que vuela a todo el mundo. ¿Cuál sería tu primer vuelo que te gustaría realizar como TCP? ¿Ya lo pensaste? Te leo en los comentarios.
De mi parte, me despido por esta ocasión. Espero que hayas disfrutado tanto como yo el video de la serie del día hoy. Dale like si te gustó para que YouTube se lo pueda seguir mostrando a futuros TCP, tripulantes de cabina de pasajeros como tú o aquellos curiosos y amantes del mundo de la aviación. Nos vemos en el próximo vuelo donde sea que nuestros caminos nos permitan viajar. Grande abrazo.